La red de caminos romanos es una de las herencias más duraderas de la ingeniería antigua. Un vasto sistema que, en su apogeo en el siglo II después de Cristo, se extendía por más de 80.000 kilómetros a través de Europa, el norte de África, el Medio Oriente, Gran Bretaña y partes de Asia Menor. Construidas principalmente para la eficiencia militar, estas carreteras facilitaron el movimiento de las legiones, mercancías, administradores e ideas que mantenían unido al imperio. A partir del 300 a.C., la red de caminos creció cada vez más rápido hasta que, para el siglo II después de Cristo, había alcanzado un tamaño increíble. Construidas con capas meticulosas, comenzando con una base profunda de grandes piedras o grava, cubiertas con arena compactada, piedras más pequeñas y a menudo pavimentadas con losas duraderas, estas vías, como se les llamaba, estaban diseñadas para durar mucho tiempo, muchas de ellas con zanjas de drenaje, hitos y puentes. Pero, ¿qué pasó con este enorme sistema de caminos que los romanos construyeron durante siglos después de la caída del Imperio Romano? ¿Qué pasó con las decenas de miles de kilómetros de magníficos caminos que se extendían por diferentes continentes? ¿Simplemente desaparecieron? Intentemos entender qué pasó con la red de caminos romanos después de la caída del Imperio Romano. La disolución del Imperio Romano de Occidente durante el transcurso del siglo V después de Cristo marcó un cambio crucial, ya que cesó la financiación y el mantenimiento centralizados del imperio, lo que llevó a destinos muy diferentes para los caminos romanos en distintas regiones. En el occidente fragmentado, los caminos se deterioraron gradualmente, pero siguieron utilizándose durante siglos, incluso después de la caída de Occidente, y a menudo fueron adaptados o modificados por los estados sucesores. Pero sabemos que después de la caída del Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Oriente continuó durante casi otro milenio. Allí, la red de caminos se mantuvo activamente hasta el final en 1453. En Occidente, la ausencia de una autoridad unificada, después de, efectivamente, principios de los años 460 después de Cristo, significó que el mantenimiento de los caminos se volvió esporádico y localizado. Reinos bárbaros como los de los visigodos, ostrogodos o francos heredaron la infraestructura, pero priorizaron la defensa sobre el mantenimiento, lo que llevó a la erosión, el crecimiento excesivo de vegetación e incluso a la reutilización de los materiales de los caminos para fortificaciones u otros edificios. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, el comercio en toda Europa occidental disminuyó drásticamente debido a los reinos germánicos rivales, la falta de seguridad generada por estos estados sucesores germánicos que a menudo estaban en guerra y el surgimiento de un comercio mucho más localizado. Esto desplazó el comercio principalmente a los ríos y las costas, lo que aceleró el abandono en las zonas remotas. Sin embargo, la durabilidad inherente de las carreteras aseguró su uso continuo. Sus alineaciones rectas y bases sólidas las hacían preferibles a las alternativas fangosas, incluso en mal estado. A partir de la Alta Edad Media, básicamente después de las guerras góticas de 536 a 560 después de Cristo, muchos caminos romanos sirvieron como rutas de peregrinación o caminos locales, a veces evolucionando en senderos medievales. La evidencia arqueológica muestra que, aunque las superficies se degradaron, las bases a menudo sobrevivieron, influyendo en la construcción de caminos posteriores durante el Renacimiento e incluso durante la Revolución Industrial. No es sorprendente que Italia, el antiguo núcleo del Imperio Romano, haya visto la mayor continuidad. La Vía Apia Antigua, construida en el año 312 a.C. y que se extiende desde Roma hasta Brindisi, ejemplifica esta resistencia. Tras la desaparición de los últimos emperadores romanos de Occidente, siguió siendo clave para gobernantes ostrogodos como Teodorico, quien ordenó reparaciones para mantener su conectividad. Secciones cercanas a Roma se usaron durante siglos después de la llamada caída, aunque por supuesto las partes rurales sufrieron por el abandono
y la extracción de piedra. Hoy en día, segmentos preservados con el pavimento basal original todavía se pueden recorrer en el Parque Regional de la Vía Apia, utilizado por turistas y locales, demostrando más de 2000 años de uso casi continuo. Otro ejemplo es la Vía Flaminia y la Vía Amerina, ambas conectando Roma con Ariminum, lo que hoy es Rimini. Estas carreteras eran sumamente importantes porque eran la conexión principal de Roma con Rávena, las dos ciudades más importantes de Italia en la Alta Edad Media. La Vía Flaminia y la Vía Amerina, por supuesto, como prácticamente todas las carreteras en Italia, estuvieron en uso constante durante la época de Odoacar y en el reino ostrogodo. Estas carreteras fueron clave durante el exarcado de Rávena, del 584 al 751 después de Cristo. Especialmente la Vía Amerina se convirtió en la carretera más defendida de Italia, ya que los lombardos lograron ocupar una parte de la Vía Flaminia en algún momento alrededor del año 580 o 590 después de Cristo. La Vía Amerina era una línea vital para el comercio y la comunicación entre Rávena y Roma, y continuó siéndolo hasta la caída del exarcado en el año 751 después de Cristo. Pero incluso Carlomagno siguió usando esta carretera en sus campañas contra los lombardos. Partes de la Vía Flaminia están cubiertas por la autopista moderna SS3, así que algunas autopistas actuales todavía siguen las rutas de las antiguas carreteras romanas. En el sur de Italia, la Vía Popilia de Capua a Reggio Calabria persistió como ruta para las reconquistas del Imperio Romano de Oriente bajo el emperador Justiniano y su extremadamente competente general Belisario, antes de caer en desuso parcial en el siglo IX. En el centro de Italia, la Vía Salaria, una antigua ruta de la sal desde Roma hasta el Adriático, continuó sirviendo al comercio hasta bien entrada la Edad Media. Las fuerzas de Carlomagno usaron esa ruta durante sus campañas del siglo VIII, pero desafortunadamente, los terremotos e inundaciones en los siglos siguientes llevaron al abandono de las secciones elevadas que luego quedaron sepultadas bajo sedimentos. Las excavaciones cerca de Ascoli Piceno revelan cómo estos caminos dieron forma al diseño de los pueblos medievales, lo que implica que muchos de los caminos no solo seguían en uso en la Alta Edad Media, sino que incluso influyeron fuertemente en dónde se construirían nuevos pueblos. Carreteras modernas como la autopista SC4 todavía siguen sus trayectorias. En la Galia, caminos romanos como la red de la Vía Agripa, que irradiaba desde Lugdunum, lo que hoy es Lyon, fueron cruciales para la consolidación de los francos bajo Clodoveo, por lo que eran muy frecuentados por los francos. La Vía Domitia, primera carretera romana en la Galia construida en 118 a.C., conectaba los Alpes con España y se usó para comercio y movimientos militares incluso tras la caída. Después de la caída de la Galia romana ante los invasores germánicos, los reyes merovingios mantuvieron segmentos clave de esa carretera para fines de recaudación de impuestos. Pero las ramas rurales se deterioraron más tarde debido a las incursiones vikingas en el siglo IX. Hoy en día, partes de esas carreteras romanas están integradas en la autopista N113 en el sur de Francia, con el pavimento original aún visible cerca de Narbona, lo que ilustra un uso continuo, al menos en algunas partes, incluso hasta hoy, desde la época romana. La Vía Aquitania, que iba de Burdeos al Mediterráneo, persistió durante el reino visigodo en Aquitania, donde apoyaba el comercio de vino. Después de la conquista franca de esa región en el año 507 después de Cristo, recibió reparaciones limitadas, pero algunas secciones se cubrieron de vegetación y cayeron en desuso en algún momento de los siglos posteriores, probablemente alrededor del siglo IX después de Cristo. Pero, curiosamente, para el siglo XII las órdenes monásticas revitalizaron secciones de ese camino con fines comerciales, lo que llevó a un resurgimiento económico en la región durante esa época. En la Galia del Norte, la Chaussée Brunehaut, una calzada romana que iba de Bavay a Colonia, fue utilizada por los ejércitos carolingios,
Una leyenda atribuye su nombre a la reina Brunilda, quien vivió en el siglo VI y supuestamente restauró ese camino. Los sitios arqueológicos en Bélgica muestran cómo estas carreteras se fueron estrechando y cubriendo de grava con el tiempo, y aún así, sus alineaciones perduran en autopistas modernas como la E19. En Hispania, mientras tanto, la Vía Augusta, que recorre 1.500 kilómetros desde los Pirineos hasta Cádiz, ejemplificó la adaptación posterior a los romanos. Bajo el dominio visigodo, desde mediados del siglo V hasta mediados del siglo VIII, facilitó la administración interna y fue vital para la comunicación y el comercio dentro del reino visigodo. La conquista árabe en el año 711 después de Cristo llevó a la integración de esta vía en la red del califato, con reparaciones utilizando técnicas romanas. Secciones como el Puerto del Pico en el centro de España conservan el pavimento original y han estado en uso continuo como rutas comerciales desde el siglo VIII hasta incluso el siglo XV. Hoy en día, como en tantos otros casos, una autopista pasa por encima y forma parte de la autopista A6. La Vía de la Plata, desde Mérida hasta Astorga, continuó como una ruta de peregrinación que evolucionó en el Camino de Santiago. Después de los años 450 después de Cristo, los reinos suevo y visigodo la usaron para el transporte de la minería de plata, aunque durante el dominio árabe se desviaron algunas rutas para la construcción de canales de riego. En Portugal, la calzada romana de Lisboa a Braga persistió durante la Edad Media, con puentes como el Ponte de Lima que siguen intactos hasta el día de hoy. Y esta calzada romana jugó un papel importante en Portugal durante toda la Edad Media. Sin embargo, en Britania las cosas eran muy diferentes. El aislamiento de Britania, tras la retirada romana en el año 410 después de Cristo, aceleró su decadencia, y muchas carreteras cayeron en desuso apenas unos 100 años después. Pero algunas, muy pocas carreteras como Watling Street, que antes era una vía romana que conectaba a Londres con Rochester, siguieron siendo vitales para los reinos anglosajones. Por ejemplo, fue utilizada por Alfredo el Grande en el siglo IX contra los vikingos. Gran parte de ella es ahora la carretera A5, con secciones originales enterradas bajo el asfalto, pero excavadas cerca de St. Albans. La Fossway, de Exeter a Lincoln, también básicamente una antigua calzada romana, persistió como una frontera entre territorios sajones, mantenida de manera esporádica hasta la conquista normanda en 1066 después de Cristo, cuando fue fortificada. Hoy en día, muchas secciones de la Fossway forman parte de carreteras modernas como la carretera A429, mientras que otras partes solo son accesibles a pie o forman senderos que atraviesan el campo. La calle Hermine, de Londres a York, facilitó los asentamientos nórdicos en la ley de los daneses en los siglos IX y X, pero sus segmentos del norte se deterioraron debido a las incursiones escocesas. En Gales, St. Helen fue utilizada por príncipes medievales y el folclore la vincula con Santa Elena. Algunas partes permanecen como senderos, lo que ilustra una reversión gradual a la naturaleza en terrenos escarpados. La vía Claudia Augusta, que iba de Italia al Danubio, siguió utilizándose bajo Odoacar y más tarde por los francos. En la Alemania y Austria modernas, se mantuvieron secciones de esa carretera como el Paso Alpino. Para el comercio de sal hasta el siglo XII, actualmente es una ruta ciclista con hitos conservados cerca de la ciudad alemana de Thyssen. Los caminos Limas Germanicus que bordeaban la frontera de Limas se deterioraron rápidamente después de la caída debido a las invasiones de los alamanes. Pero la red de caminos Agri de Cumatis influyó en las rutas carolingias. En el norte de África, caminos como los que irradiaban desde Cartago siguieron utilizándose incluso durante la época del reino vándalo y posteriormente también después de la reconquista romana oriental de África en tiempos de Justiniano. Por supuesto, no todos los caminos se usaron de manera continua, y algunos ciertamente cayeron en desuso durante el reino vándalo. Sin embargo,
Sabemos por los escritos de Procopio que Belisario, cuando desembarcó en África en el año 533, viajó hacia Cartago por una calzada romana que evidentemente aún debía estar en bastante buen estado en esa época. También podemos suponer que algunos caminos fueron reparados y mantenidos mientras persistió la África romana. El exarcado de África del Imperio Romano de Oriente cayó tan tarde como en el año 698 después de Cristo. Pero podemos suponer que incluso en el califato, algunos caminos todavía se usaban prácticamente sin alteraciones, y luego, en una fecha posterior, simplemente se pavimentaron y continuaron utilizándose. La vía Adriana, que iba de Antionópolis al Mar Rojo, fue abandonada debido al avance del desierto y después de las invasiones árabes a mediados del siglo VII, los redescubrimientos modernos mediante satélite muestran muy poca persistencia. En el Levante, la Vía Maris, que era una carretera costera, continuó bajo el dominio romano oriental, pero cambió bajo el califato omeya. Secciones de esta en Israel ahora son autopistas, pero los caminos romanos del interior en esa región se deterioraron muy rápido en la época del califato omeya. Pero sabemos que mientras Occidente se fragmentó en muchos reinos y naciones rivales, el Imperio Romano de Oriente continuó durante varios siglos más. Naturalmente, entonces, por supuesto, las antiguas carreteras romanas continuaron usándose allí. Especialmente emperadores como Justiniano financiaron enormes reparaciones de las carreteras. La Vía Egnatia, desde Duracio hasta Constantinopla, siguió siendo esencial para las cruzadas y el comercio hasta la conquista otomana en 1453, y hay secciones en la Grecia y Turquía modernas que aún sobreviven prácticamente intactas. En Anatolia, caminos militares como el camino de los peregrinos hacia Jerusalén se mantenían frente a las amenazas persas y árabes, y apoyaron a los ejércitos romanos de Oriente hasta la Cuarta Cruzada en 1204 después de Cristo. Después de la caída de Constantinopla en 1453, los otomanos siguieron utilizándola. Los milets otomanos usaban ese camino para la administración y hoy en día la carretera moderna E80 lo cubre. Así que vemos que la red de caminos romana en algunos lugares siguió utilizándose durante muchos siglos, incluso después de la caída del Imperio Romano de Occidente. En el este se mantuvieron hasta el final, hasta la caída de Constantinopla. Pero incluso en otras partes de Europa y el norte de África se usaron mucho más tiempo de lo que hubiéramos pensado. Sí, algunas partes se deterioraron bastante rápido. Algunas partes fueron cubiertas por la vegetación, quedaron enterradas bajo la tierra y fueron olvidadas. Algunas partes de las antiguas carreteras romanas que habían caído en mal estado incluso se usaron como materiales de construcción, para edificar a veces pueblos enteros nuevos. Y otras partes simplemente se construyeron encima y de manera fascinante todavía se usan de alguna forma, manera o aspecto incluso hoy en día. Quizá tú mismo alguna vez has conducido por una carretera romana sin siquiera darte cuenta, una carretera que todavía sigue perfectamente la antigua ruta de la época romana. Estas carreteras sirvieron como base para el comercio y el intercambio de información durante muchos siglos, incluso después del Imperio Romano. Y así, podemos decir con razón que nuestra civilización moderna está construida sobre el mismo trabajo que los romanos establecieron antes. La red de caminos romanos es un testimonio de la ingeniosidad y el impacto duradero de la civilización romana. Gracias por ver, amigos de la historia romana. Un agradecimiento especial a nuestros miembros de Patreon y YouTube, porque realmente es gracias a ustedes, queridos amigos, que sigo haciendo videos en este canal. Muchas gracias. Y si quieren aprender más sobre otras tecnologías romanas, pueden ver este video en la esquina superior derecha. Pero si quieren aprender más sobre Britania después de la caída, pueden ver el otro video en la esquina inferior derecha. Les doy las gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gratias Tibiago y Bene Valite.